A los 81 años, Cora Whitfield descubrió que para sus propios hijos se había convertido en algo que ya no sabían cómo sobrellevar. Una anciana en una casa que, silenciosamente, había dejado de ser suya. Mientras Gerald y Theo se sentaban frente a ella con expresiones ensayadas y folletos impresos, señalando un centro con luces suaves y horarios de comida programados, Cora no dijo nada. Simplemente cruzó las manos en su regazo y pensó en una vieja escritura oxidada en el fondo de su bolsa de viaje. Un trozo de tierra del que nadie había hablado en años. Lo que sus hijos llamaban olvidado, Cora lo llamaba inconcluso. Y lo que la esperaba en esa franja salvaje y abandonada de la región montañosa de Texas sorprendería a cada persona que alguna vez la subestimó. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana he guardado algo muy especial para ti. Cora Whitfield había vivido con su hijo mayor, Gerald, durante 2 años, desde que un derrame cerebral leve asustó a la familia lo suficiente como para insistir en que no podía quedarse sola en la pequeña casa que había sido suya durante décadas. Ella no había querido irse. Esa casa en Kerrville había sido suya durante 31 años. La cocina donde enlataba duraznos cada agosto, el porche donde leía durante veranos enteros, el jardín que cuidaba como a un segundo hijo. Pero Gerald fue persuasivo, y Theo lo apoyó. Finalmente, Cora empacó sus cosas y condujo hacia el sur, a San Marcos. Allí, Gerald y su esposa Patricia vivían en una casa grande y moderna, de diseño abierto, con una habitación de invitados que olía ligeramente a pintura. Eso había sido hace 2 años. Y en esos 2 años la casa de Gerald siguió siendo la casa de Gerald en todos los sentidos importantes. No es que alguien fuera abiertamente cruel. Gerald la mantenía. Patricia mantenía limpia la habitación de invitados. Theo llamaba cada domingo sin falta, aunque las llamadas rara vez duraban más de 10 minutos. En la superficie, todo parecía una familia cuidando de los suyos. Pero Cora sentía la verdad de una manera más sutil, en la forma en que Patricia exhalaba lentamente cuando Cora entraba arrastrando los pies a la cocina durante la preparación de la cena. Nunca decía nada, pero tampoco le hacía espacio, en la forma en que Gerald bajaba ligeramente el volumen del televisor cuando ella entraba en la sala de estar. Una pequeña señal inconsciente de que su presencia había interrumpido algo, en la forma en que dejaron de pedirle su opinión sobre cualquier cosa. Decisiones familiares, planes de fin de semana, incluso dónde pedir la cena los viernes por la noche. Como si su perspectiva tuviera una fecha de caducidad y simplemente hubiera expirado. Tenía 81 años. Se movía lentamente. Sus manos temblaban ocasionalmente, un temblor que apareció después del derrame y nunca se fue del todo. Ahora necesitaba sus gafas de leer para todo, y a veces se repetía sin darse cuenta. Estas cosas eran reales, y ella no las negaba, pero también eran, en su opinión, totalmente manejables. No estaba confundida, no estaba indefensa, simplemente era vieja. Y ser vieja, empezaba a entender, era algo que su familia había decidido tratar como un diagnóstico. La conversación que había estado temiendo en silencio durante meses finalmente llegó un miércoles por la tarde en marzo. Gerald la llamó a la sala de estar con el tono cuidadoso y neutro de un hombre que había ensayado lo que planeaba decir. Theo también estaba allí, en la gran pantalla montada en la pared. Su rostro estaba ligeramente pixelado por la videollamada desde su apartamento en Austin. Patricia estaba sentada en el sillón cerca de la ventana, presente pero un poco apartada. Como se sientan las personas que quieren ser testigos en lugar de participantes. Gerald tenía materiales impresos sobre la mesa de centro. Eso fue lo primero que Cora notó. Folletos, se dio cuenta mientras se sentaba en el sofá. Eran panfletos doblados con fotografías de personas sonrientes de pelo blanco, sentadas en salas comunes soleadas. «Mamá, hemos estado investigando un poco», comenzó Gerald, y Cora reconoció esas palabras por lo que eran. No el inicio de una conversación, sino la apertura de un veredicto. Hemos estado hablando, los tres, y creemos que es hora de considerar una situación de vida con más apoyo para ti. Cora lo miró fijamente.
¿Qué tipo de situación de apoyo? Theo carraspeó desde la pantalla. Hay un lugar muy bien considerado en New Braunfels. Se llama Cedar Ridge Senior Living. Tiene un ala de cuidados para la memoria, aunque no la necesitarías, pero también apartamentos de vida asistida que son realmente hermosos. Hay un programa de jardinería y actividades todos los días. Tengo un jardín aquí, dijo Cora. O lo tenía antes del otoño pasado. Patricia se movió en el sillón. Cora, la preocupación es realmente por la seguridad. ¿Y si pasa algo y no estamos en casa? ¿Y si te caes? He vivido sola antes, Patricia. Eso fue antes del derrame, dijo Gerald, no con crueldad, pero con firmeza. Mamá, tenemos que ser realistas. Necesitas un nivel de cuidado que, sinceramente, no podemos proporcionar. Ambos trabajamos. No estamos en casa durante el día. Si te pasara algo aquí sola, no ha pasado nada. Podría pasar. Gerald se inclinó hacia adelante. No decimos esto para herirte. Lo decimos porque te queremos y estamos preocupados. Cedar Ridge tiene una enfermera de guardia las 24 horas. Hay gente de tu edad allí, gente con la que hablar. No estarías aislada. No estoy aislada. Estoy aquí con tu familia. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero lo dijo todo. Cora miró a su hijo, luego a los folletos sobre la mesa y después al rostro pixelado de Theo en la pantalla. Y comprendió con total claridad que esto tampoco era una conversación. Era una notificación, entregada cortésmente, pero ya decidida. Extendió la mano y cogió uno de los folletos. Cedar Ridge Senior Living, Confort, Comunidad, Cuidado. Se volvió a sentar. Tengo una pregunta, dijo en voz baja. ¿Qué pasó con la propiedad de mi madre? La tierra a las afueras de Fredericksburg. Me la dejó a mí. Gerald frunció el ceño ligeramente. Ese viejo lugar. Mamá, ha estado vacío durante años. Nadie lo ha tocado desde que falleció la abuela. Pero sigue a mi nombre. Técnicamente sí, pero es solo tierra cubierta de maleza. La vieja casa probablemente ya ni siquiera sea estructuralmente sólida. Cora asintió lentamente, como si simplemente estuviera procesando la información. Por dentro, algo había cambiado. Algo silencioso, seguro y completamente suyo. Entonces, dijo ella, es allí a donde iré. Gerald la miró fijamente. Mamá, no hablas en serio. Hablo completamente en serio, dijo Cora. Puso las manos planas sobre sus rodillas, un gesto que siempre usaba cuando quería que la gente entendiera que no estaba negociando. No voy a ir a Cedar Ridge, no voy a ir a ningún centro. Voy a la propiedad de mi madre y voy a averiguar qué hacer con ella. La voz de Theo llegó a través de la pantalla, más aguda de lo habitual. No puedes vivir en esa tierra. No hay nada allí. No ha habido nada allí en 20 años. Entonces tendré mucho espacio para trabajar. Patricia habló con cuidado. Cora, con todo el debido respeto, esa no es una opción realista. Tienes 81 años. Esa propiedad no tiene electricidad, ni agua corriente, ni infraestructura de ningún tipo. No es seguro. Tampoco lo es estar en un lugar donde no me quieren, dijo Cora. No levantó la voz. No lo necesitaba. La habitación se quedó muy silenciosa. Gerald se frotó la cara con ambas manos. Mamá, no estamos diciendo que no te queramos. Estamos diciendo que estamos preocupados por ti. Hay una diferencia. Quizás, dijo Cora, pero el resultado se siente igual. Se levantó lentamente, apoyándose en el brazo del sofá. Me habré ido para el final de la semana. No necesitan ayudarme y no necesitan preocuparse. Consideren su responsabilidad cumplida. Salió de la sala de estar antes de que nadie pudiera responder y no volvió a mirar los folletos sobre la mesa de centro. Le tomó 3 días empacar. Fue metódica al respecto, como siempre lo había sido. Clasificó 2 años de pertenencias acumuladas y decidió con claridad qué necesitaba y qué no. Se llevó su ropa, sus libros, el viejo recetario de su madre. También las pequeñas fotografías enmarcadas que habían estado en el tocador de su habitación de invitados desde que llegó. Se llevó sus guantes de jardinería, gastados en las yemas de los dedos.
Se llevó una bolsa de lona llena de suministros que había pedido por internet, una estufa de camping, un kit de filtración de agua, una buena linterna, un saco de dormir para noches frías. Gerald llamó a su puerta la segunda noche. Se quedó en el umbral, viéndola doblar suéteres en una maleta. Mamá, por favor, piénsalo. He pensado en muy pocas otras cosas durante los últimos 2 años, dijo ella sin darse la vuelta. Él se quedó en silencio por un momento. Al menos déjame llevarte allí para que lo veas antes de comprometerte a nada. Ya me he comprometido, pero gracias, Gerald. Se fue sin decir una palabra más. El viernes por la mañana, Walt Greer llegó en su camioneta. Era su vecino de su antigua casa en Kerrville, que se había mantenido en contacto todos estos años. Condujo 2 horas solo porque ella lo llamó y se lo pidió, y la ayudó a cargar todo en la parte trasera. Tenía 72 años, era de hombros anchos y estaba profundamente incómodo con lo que presenciaba, aunque se lo guardó mayormente para sí mismo. Gerald y Patricia estaban en la entrada de la casa. La despedida fue rígida y breve, llena de cosas que nadie dijo en voz alta. Theo había enviado un mensaje de texto la noche anterior que decía simplemente, «Mamá, por favor, ten cuidado, llámame cuando llegues». Cora no había respondido. Se subió al asiento del pasajero de la camioneta de Walt. Salieron de la entrada y ella no miró hacia atrás a la casa. El viaje desde San Marcos hasta la propiedad a las afueras de Fredericksburg duró poco menos de 2 horas. Durante la primera hora, viajaron por autopistas familiares, el tipo de carreteras anchas de Texas bordeadas de gasolineras, tiendas de alimentos para animales y el ocasional letrero pintado a mano que anunciaba nueces o miel. Walt conducía con firmeza y no forzaba la conversación, lo que Cora agradeció. Observaba el paisaje por la ventana y pensaba en su madre. Eleanor Whitfield había comprado esa tierra en 1961 con dinero que había ahorrado durante 11 años trabajando como costurera. 43 acres de la región montañosa, rocosos, densos de cedros y tercos, exactamente como la propia Eleanor. Había construido una pequeña casa allí con la ayuda de un vecino y sus propias 2 manos. Plantó un jardín, crió gallinas por un tiempo y vivió allí tranquila y feliz hasta su muerte en 2003. Cora había heredado la tierra, pero nunca hizo nada significativo con ella. Siempre demasiado ocupada, siempre demasiado lejos, siempre diciéndose a sí misma que ya se ocuparía de ello. Ese eventualmente se había extendido a 20 años. Ahora se preguntaba qué pensaría su madre de todo esto. Eleanor Whitfield era el tipo de mujer que confiaba en la dificultad. Decía sin ironía que los caminos más difíciles conducen a los lugares que más valen la pena. Cora siempre había admirado eso de su madre, pero no estaba segura de poseerlo ella misma. Empezaba a pensar que tal vez sí. La segunda hora del viaje fue diferente. La autopista dio paso a carreteras comarcales. Las carreteras comarcales dieron paso a la grava. Y finalmente, Walt giró hacia un camino de tierra lleno de baches, tan cubierto de maleza por ambos lados que las ramas se arrastraban por los espejos de la camioneta con un sonido como un aplauso lento. El GPS había rendido 20 minutos antes, pero Cora recordaba los giros. Había estado aquí de niña, y la tierra tenía una forma de quedarse en el cuerpo, incluso cuando la mente la dejaba ir. Entonces los árboles se abrieron, y la vio. La casa era pequeña y gris, y estaba casi completamente consumida por la vegetación. Las enredaderas cubrían la pared frontal desde los cimientos hasta el tejado, gruesas como cuerdas en algunos lugares. El porche se había derrumbado parcialmente en el lado izquierdo. Una esquina se inclinaba hacia el suelo como un hombro cansado. Las ventanas estaban oscuras y cubiertas por una película de décadas de polvo. Un gran cedro había crecido justo al lado de la chimenea y presionaba contra ella con una fuerza silenciosa y paciente. El patio ya no era un patio, era un desierto de hierba hasta la cintura, brotes de cedro y maleza enredada que había borrado todos los límites y reclamado cada centímetro de terreno despejado por el que su madre había luchado. Walt detuvo la camioneta y se quedó mirándola. No silbó, no dijo nada, solo miró. Cora también miró. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló.
Bueno, dijo Walt finalmente, es tuya. Sí, dijo Cora, lo es. Abrió la puerta de la camioneta y salió al cálido aire de marzo. Se paró al borde de lo que una vez fue un sendero de jardín y miró las ruinas derrumbadas, envueltas en enredaderas y amuralladas por la maleza del sueño de su madre. Y sintió algo moverse dentro de ella que no podía nombrar. No era desesperación, ni exactamente coraje. Era algo más antiguo que ambos, algo que había estado esperando en su pecho durante mucho tiempo. Paciente como una semilla, se puso los guantes de jardinería. Empecemos a descargar, dijo. Walt se quedó hasta el atardecer. La ayudó a forzar la puerta principal, que se había hinchado tanto en su marco que necesitaron que ambos se apoyaran con todo su peso contra ella antes de que finalmente se diera con un sonido como un jadeo. El interior era oscuro y cerrado. El aire estaba cargado con la quietud particular de un lugar que había estado sellado del mundo durante mucho tiempo. El polvo lo cubría todo con una capa suave y uniforme. Los muebles estaban bajo sábanas viejas como figuras congeladas a mitad de movimiento. Las tablas del suelo crujían a cada paso, pero aguantaban. No estaba tan mal como parecía desde fuera. Eso fue lo primero que Cora notó y se aferró a ello. La estructura de la casa estaba intacta. La chimenea de piedra en la sala principal era sólida y no estaba agrietada. La cocina, aunque despojada de cualquier cosa útil por el tiempo y los ratones, todavía tenía su fregadero original de hierro fundido. Y el largo mostrador de madera donde su madre había estirado masa para tartas durante 40 años. La escalera al desván superior era empinada pero estable. El techo había tenido goteras en al menos 2 lugares, dejando manchas oscuras en las tablas del techo, pero no se había derrumbado. Walt la ayudó a llevar sus cosas adentro, colocándolas en la sala principal donde el suelo estaba más nivelado. Antes de irse, se paró en la puerta con el sombrero en las manos. Tenía la mirada de los hombres que intentan encontrar las palabras adecuadas para disuadir a alguien de algo sin decirlo directamente. Señora Whitfield, volveré el lunes. Y si necesita algo antes, llámeme. Lo haré, Walt, gracias por esto. Asintió una vez, se puso el sombrero y caminó hacia su camioneta. Vio cómo las luces traseras desaparecían entre los árboles. Y entonces se quedó sola. La primera noche fue la más difícil. Preparó su saco de dormir en el viejo sofá de la sala principal después de quitar la sábana y sacudirle el polvo en el porche. Encendió su linterna de camping y comió una cena fría de galletas saladas y sopa enlatada que no se molestó en calentar. Se sentó a la luz ámbar de la linterna, con los sonidos de la región montañosa, entrando por cada grieta de las paredes. Grillos, el viento entre los cedros, algo pequeño moviéndose en las paredes. ¿Un ratón o una lagartija? Un búho en algún lugar distante y sin prisa. No durmió bien. Le dolía la espalda por el viaje en camioneta y la descarga. Y el sofá era más corto que ella. Y en algún momento de la noche, oyó empezar a llover sobre el tejado. Un sonido que habría sido reconfortante en cualquier otra circunstancia, pero que aquí simplemente le recordó las manchas de agua en el techo. Se quedó en la oscuridad escuchando la lluvia y pensando en la cara de Gerald cuando le dijo a dónde iba. La mezcla de frustración y algo más. Algo que reconoció como alivio. El alivio de un hombre que había encontrado una solución a un problema que no sabía cómo resolver. Pensó en eso durante mucho tiempo. Luego dejó de pensar en ello porque no era útil. Y nunca había sido una mujer que gastara energía en cosas que no fueran útiles. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que, si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Por la mañana comenzó su evaluación. Se movió por la casa habitación por habitación con su linterna y un bloc de notas, anotando todo lo que observaba. Goteras en el techo sobre la cocina y el desván. El porche delantero estructuralmente comprometido en el lado izquierdo. Las tuberías no funcionan, probablemente corroídas. El cableado eléctrico es original y tiene décadas más allá de un uso seguro. Los ratones habían pasado a fondo por la cocina. Una ventana en la planta baja había perdido por completo su cristal y había sido colonizada por una enredadera decidida.
El desván de arriba tenía una grieta en la pared exterior lo suficientemente ancha como para ver la luz del día. Lo anotó todo sin emitir juicios. Los problemas eran solo problemas. Tenían soluciones o no las tenían. Y no sabías cuál hasta que los mirabas con claridad. Afuera la evaluación fue más larga. El patio, siendo generosa, se extendía unos 30 pies en cada dirección antes de disolverse por completo en la maleza nativa. El jardín de su madre había estado en el lado sur de la casa. Eso lo recordaba, pero ya no había evidencia visible de él. Los viejos postes de la cerca de cedro todavía estaban allí, apenas inclinados en ángulos irregulares como dientes viejos. Pero todo entre ellos era indistinguible de la naturaleza salvaje circundante. Caminó por la propiedad lentamente, deteniéndose a menudo, leyendo la tierra como su madre le había enseñado a leerla cuando era niña. El color del suelo, el movimiento del agua, qué crecía, dónde y por qué. La tierra no estaba muerta. A eso volvía una y otra vez, lo que la mantenía firme cuando la escala del trabajo amenazaba con abrumarla. Tierra descuidada y tierra muerta eran cosas completamente diferentes. Este suelo era oscuro y vivo. Las cosas crecían aquí con un entusiasmo tremendo. Simplemente crecían sin dirección, sin intención, sin nadie que las moldeara hacia algo con propósito. Ella entendía ese sentimiento por completo. Volvió adentro, preparó café en la estufa de camping y comenzó a hacer una lista de lo que necesitaba. Era una lista muy larga. La escribió toda de todos modos. Mañana comenzaría. Las primeras 2 semanas se definieron por completo por el trabajo y el agotamiento. Walt regresó el lunes como lo prometió, trayendo suministros que ella no había pensado en pedir, y una competencia silenciosa que lo hizo invaluable. Lamont la ayudó a reparar las peores goteras del techo con materiales de desecho, estabilizó la esquina derrumbada del porche con madera nueva y tapió la ventana rota hasta que se pudiera pedir un reemplazo. También la conectó con un hombre local que instaló un pequeño sistema de paneles solares y un generador de respaldo. Esto le dio electricidad básica por primera vez desde que llegó. El día que se encendieron las luces dentro de la casa de su madre, Cora se paró en la cocina y se rió a carcajadas, sola, para nadie. Estableció sus rutinas como siempre lo había hecho, a través de la repetición y la terquedad. Se despertaba con las primeras luces, preparaba café y caminaba por la propiedad durante 30 minutos antes de que llegara el calor del día. Pasaba las mañanas en trabajo físico, limpiando la maleza alrededor de la casa, arrancando enredaderas de las paredes exteriores. Cortaba los brotes de cedro que se habían asentado por todas partes con la ambición particular de los cedros en Texas. Pasaba las tardes en la casa misma, limpiando, organizando, haciendo el interior habitable poco a poco. Su cuerpo se resistía al trabajo de formas que no lo hacía 20 años atrás. Su espalda baja enviaba señales claras cada noche de que había alcanzado su límite mucho antes de que ella estuviera lista para parar. Sus manos, a pesar de los guantes, se ampollaron y luego se endurecieron. Se movía lenta y deliberadamente, de la manera en que se mueven las personas que han aprendido a respetar sus propios límites sin ser derrotadas por ellos. Tomaba descansos que no habría tomado a los 60. Descansaba sin culpa. Gerald llamó al 10º día. Mamá, ya has dejado claro tu punto. Ya es suficiente. No he dejado claro ningún punto, Gerald. Me he mudado a casa. Ese lugar no es tu casa. Ahora lo es. ¿Cómo están los niños? Él suspiró profundamente. Están bien, mamá. En serio. Bien. Dales mi amor. Tengo que volver al trabajo. Colgó y volvió a salir. El descubrimiento ocurrió un jueves por la tarde en su cuarta semana en la propiedad. Había estado trabajando metódicamente en la casa y había dejado el cuarto trasero para el final. Había sido el cuarto de trabajo de su madre, el lugar donde Eleanor Whitfield pasaba sus tardes en una larga mesa de madera, rodeada de cosas a las que Cora nunca prestó mucha atención de niña. Manojos de plantas secándose colgados de las vigas del techo, pequeños frascos etiquetados alineados en estantes, cuadernos apilados con la cuidadosa precisión de alguien que consideraba importantes sus registros. La habitación había estado cerrada con llave cuando Cora llegó.
Le tomó 2 semanas encontrar la llave, pequeña y de hierro. Estaba escondida dentro del forro de un viejo abrigo en el armario del dormitorio, como si su madre la hubiera escondido deliberadamente o simplemente hubiera olvidado dónde la puso. Cuando Cora finalmente abrió la puerta del cuarto de trabajo y entró, el olor la golpeó primero. Seco, herbal y complejo, como algo entre una farmacia y un bosque. Notable. Pensó que después de 20 años de abandono, la habitación aún conservaba ese aroma con tanta fuerza. Se quedó en el umbral durante un largo momento antes de entrar por completo. Los manojos secos se habían desmoronado hacía mucho tiempo, reducidos a polvo y tallos esqueléticos que se deshacían al tocarlos. Los frascos en los estantes todavía estaban intactos, sellados herméticamente con cera. Sus etiquetas escritas a mano estaban descoloridas pero legibles. Se movió lentamente a lo largo de los estantes, leyendo cada uno. Nombres de plantas, algunos familiares, otros que no reconocía en absoluto. Fechas que se remontaban hasta 1959. Pequeñas anotaciones junto a cada etiqueta con la precisa caligrafía de costurera de su madre. Luego encontró los cuadernos. Había 11 de ellos, apilados en 2 montones cuidadosos sobre una larga mesa de madera, cubiertos con una tela que los había protegido de lo peor del polvo. Cora se sentó a la misma mesa donde su madre había pasado miles de noches tranquilas, y abrió el primer cuaderno. Lo que leyó durante las siguientes 3 horas lo cambió todo. Su madre no había sido simplemente una jardinera. Eleanor Whitfield había pasado 4 décadas documentando y preservando hierbas medicinales. Específicamente, las variedades silvestres y semisilvestres nativas de la región montañosa de Texas, que estaban desapareciendo rápidamente a medida que se despejaba y desarrollaba la tierra. Había sido sistemática al respecto de una manera que asombró a Cora. Cada planta estaba documentada con su nombre común, su nombre popular, sus aplicaciones medicinales conocidas, transmitidas a través de generaciones de familias rurales de Texas. También sus condiciones de cultivo, sus temporadas de cosecha y sus métodos de preparación. Los cuadernos hacían referencia a plantas que Eleanor había recolectado de antiguas granjas antes de que fueran demolidas, de granjas familiares antes de que fueran vendidas, de zonas de crecimiento nativo antes de que fueran despejadas. Las había cultivado aquí, en estos 43 acres, y había guardado sus semillas y documentado todo lo que sabía sobre ellas con la silenciosa dedicación de una mujer que entendía que estaba preservando algo que el mundo en general descartaba descuidadamente. La última entrada estaba fechada en noviembre de 2002, meses antes de que Eleanor muriera. Mis manos ya no son lo suficientemente firmes para este trabajo. He hecho lo que he podido. Alguien encontrará esto eventualmente. Espero que entiendan lo que es. Cora se sentó a la mesa de su madre a la luz menguante de la tarde y leyó esas palabras 3 veces. Se le hizo un nudo en la garganta que no intentó combatir. Alguien encontrará esto eventualmente. Ella lo había encontrado. 81 años, descartada por sus hijos, expulsada a un trozo de tierra que todos habían olvidado que existía, y lo había encontrado. Cerró el cuaderno con cuidado, lo sostuvo con ambas manos y se quedó muy quieta en el silencioso cuarto de trabajo mientras el sol de Texas descendía hacia la cresta de cedros fuera de la ventana. Luego se levantó, se metió el cuaderno bajo el brazo y fue a poner la tetera. Tenía trabajo que hacer. La mañana después de encontrar los cuadernos de su madre, Cora se despertó antes del amanecer. Se quedó en la oscuridad, escuchando a la región montañosa asentarse en la madrugada. Los búhos se callaban, los primeros pájaros comenzaban, el viento se movía entre los cedros en largas y lentas olas. Había dormido mejor que desde que llegó, lo que la sorprendió. Esperaba que el peso de lo que había encontrado la mantuviera despierta, dándole vueltas, dudando de sí misma. En cambio, había dormido profunda y completamente. El sueño de alguien que finalmente ha localizado lo que buscaba sin saber que lo estaba buscando. Preparó café, lo llevó a los escalones del porche y se sentó a ver cómo el cielo se aclaraba sobre la cresta de cedros al este. La propiedad le parecía diferente esa mañana.
todavía cubierta de maleza, todavía abrumadora en su alcance, todavía muy lejos de algo que se pareciera al orden. Pero el caos se sentía con propósito ahora, de una manera que no lo había hecho antes. En algún lugar debajo de esas décadas de crecimiento descontrolado, el jardín de su madre todavía estaba allí. Estaba segura de ello. Eleanor Whitfield había plantado con demasiado cuidado, demasiado deliberadamente, como para que todo simplemente hubiera desaparecido. Después del café, fue al lado sur de la casa con el quinto cuaderno de su madre, el dedicado por completo al diseño del jardín, y comenzó a leer. Su madre había dibujado mapas, diagramas cuidadosos y precisos hechos a mano de los bancales del jardín, con cada planta etiquetada y su posición anotada en relación con puntos de referencia fijos. Los viejos postes de la cerca de cedro, los afloramientos de piedra caliza a lo largo del límite sur, la hondonada poco profunda donde se acumulaba el agua de lluvia después de fuertes tormentas. Cora caminó por el lado sur de la propiedad con el cuaderno abierto en una mano, haciendo coincidir los diagramas de su madre con el paisaje frente a ella. Y lentamente, el jardín comenzó a revelarse. No visualmente, no al principio, sino estructuralmente. Los postes de la cerca de cedro todavía estaban allí, y sus posiciones coincidían exactamente con el cuaderno. El afloramiento de piedra caliza estaba exactamente donde Eleanor lo había dibujado. La hondonada poco profunda todavía estaba allí, todavía recogiendo agua, una línea oscura de vegetación más exuberante que cortaba la maleza más seca. Y cuando Cora se agachó en el área donde debería haber estado el primer bancal y retiró las capas de hierba muerta y hojarasca, encontró un suelo oscuro y claramente diferente del terreno circundante. Suelo enmendado, suelo trabajado, el suelo de su madre. Pasó 3 días despejando el lado sur, trabajando en las frescas horas de la mañana con paciencia concentrada. Cortó la maleza y retiró la capa superficial de escombros acumulados de lo que había debajo. Y al tercer día encontró al primer superviviente. Crecía en la esquina más alejada de lo que había sido el segundo bancal. Un pequeño grupo de plantas de color verde grisáceo, con hojas estrechas y aromáticas, de apariencia poco notable. El tipo de cosa que la mayoría de la gente arrancaría sin pensarlo 2 veces. Pero Cora lo reconoció de los cuadernos de su madre. Entró y lo confirmó, cotejando la forma de la hoja y el patrón de crecimiento con las detalladas ilustraciones de Eleanor. Era salvia de gorro turco, una variedad que su madre había señalado como cada vez más rara en la naturaleza ya en 1975. Y allí estaba, creciendo silenciosa y obstinadamente en las ruinas del jardín de Eleanor, esperando. Cora se sentó sobre sus talones y lo miró durante mucho tiempo. Encontró 7 supervivientes más durante las 2 semanas siguientes. La mayoría estaban en mal estado, estresados y superpoblados por la vegetación competidora, pero vivos. A cada uno lo despejó con cuidado, enmendó el suelo circundante según las especificaciones de su madre y lo documentó con fotografías y notas en un nuevo diario que había comenzado a llevar. Estaba haciendo lo que su madre había hecho. Se dio cuenta de que estaba registrando todo, preservando el conocimiento, trabajando con paciencia hacia algo que quizás no viviría para ver completamente terminado. La nuera de Walt, una mujer práctica llamada June, que enseñaba biología en la escuela secundaria en Fredericksburg y había oído hablar de la excéntrica anciana que vivía sola en la antigua propiedad de los Whitfield, pasó una tarde por curiosidad. Se quedó 3 horas. Cuando Cora le mostró los cuadernos y las plantas supervivientes, June se quedó muy callada. De la manera en que la gente se calla cuando entiende que está cerca de algo significativo. Señora Whitfield, dijo con cuidado, creo que necesito hablar con alguien de la universidad. Cora levantó la vista del bancal que estaba despejando. ¿Qué universidad? La Universidad de Texas tiene un programa de extensión aquí. Hay una investigadora allí que estudia específicamente la pérdida de plantas medicinales nativas en la región de la meseta de Edwards. Ha estado trabajando en esto durante años. June hizo una pausa. Las plantas que describe, las de estos cuadernos, algunas de ellas están en su lista de vigilancia.
plantas que ha estado tratando de localizar para su investigación. Cora miró el grupo verde grisáceo de salvia de gorro turco, pequeño y terco en su parcela despejada de tierra oscura. Entonces quizás, dijo en voz baja, debería venir a ver lo que mi madre salvó. June hizo la llamada esa noche. La doctora Pendleton llegó 4 días después. La doctora Pendleton llegó un martes por la mañana en una camioneta polvorienta de la universidad con un estudiante de posgrado llamado Félix y un kit de campo que sugería que había venido preparada para impresionarse o decepcionarse, según lo que la evidencia justificara. Era más joven de lo que Cora esperaba, de unos 40 y tantos años, con una energía concentrada y ligeramente distraída. La de alguien cuya mente siempre está parcialmente en otro lugar, procesando cosas que el resto del mundo aún no ha notado. Cora la guió primero por el jardín, luego por el cuarto de trabajo y después por los cuadernos. La doctora Pendleton dijo muy poco durante el recorrido. Se agachó junto a las plantas, examinó las hojas, cotejó sus propias guías de campo con las ilustraciones de Eleanor. Leyó pasajes de los cuadernos con la atención cuidadosa de una persona que lee algo que ha estado buscando sin saber dónde buscar. Félix fotografiaba todo en silencio detrás de ella. Cuando finalmente se sentaron a la larga mesa de madera de Eleanor con té, la doctora Pendleton puso las manos planas sobre la superficie y miró a Cora directamente. Señora Whitfield, ¿entiende lo que su madre construyó aquí? Estoy empezando a entenderlo, dijo Cora. Estos cuadernos son un registro etnobotánico extraordinario. Las plantas que documentó, el conocimiento medicinal popular que preservó junto a ellas. Este es exactamente el tipo de conocimiento intergeneracional que desaparece cuando las comunidades rurales de ancianos se dispersan o fallecen sin documentación. Hizo una pausa. Y las plantas supervivientes, la salvia de gorro turco por sí sola es significativa, pero las otras que encontró, si son lo que el registro de su madre sugiere, esta podría ser una de las colecciones privadas más intactas de especies medicinales nativas en toda esta región. Cora sirvió más té. ¿Qué le gustaría hacer al respecto? La doctora Pendleton la miró con algo que se parecía al alivio. Me gustaría ayudarla a restaurarlo adecuadamente, con recursos y apoyo de investigación. Tenemos fondos de subvención específicamente para este tipo de trabajo de recuperación. Podríamos traer estudiantes de posgrado aquí para ayudar con la limpieza y la siembra. Podríamos digitalizar los cuadernos de su madre, cotejarlos con la investigación existente, identificar exactamente lo que tiene. Cora se quedó en silencio por un momento. Mi madre no preservó estas cosas para que se convirtieran en un laboratorio. La doctora Pendleton asintió de inmediato. Entiendo eso completamente. Este sería su proyecto, su tierra, el legado de su madre. Nosotros proporcionamos apoyo. Usted mantiene el control. El objetivo no es la extracción, es la restauración y la documentación. Un registro vivo, no un espécimen recolectado. Cora lo consideró durante mucho tiempo, mirando por la ventana del cuarto de trabajo hacia el jardín sur, donde los supervivientes de su madre se recuperaban lentamente en sus bancales despejados. Luego asintió. Comenzaron el mes siguiente. Lo que le sucedió a la propiedad durante el año siguiente fue el tipo de transformación que ocurre cuando los recursos adecuados se encuentran con el propósito adecuado en el momento adecuado. Los estudiantes de posgrado venían los fines de semana y despejaban los bancales restantes con manos cuidadosas e informadas, guiados por los mapas de los cuadernos de Eleanor. Se enmendó y preparó el suelo. Las semillas recolectadas de las plantas supervivientes se germinaron en un pequeño invernadero que Walt ayudó a Cora a construir con madera de desecho y paneles de policarbonato a lo largo del lado este de la casa. El equipo de la doctora Pendleton identificó 4 especies adicionales en la colección de semillas de Eleanor que se habían considerado localmente extintas durante décadas. Sus semillas, cuidadosamente preservadas en frascos sellados con cera, seguían siendo viables después de 20 años de almacenamiento sin ser molestadas. Cada germinación exitosa se sentía para Cora como una conversación reanudada a través del tiempo.
Su madre había comenzado frases hace 40 años que Cora apenas ahora estaba terminando. La casa misma fue completamente restaurada a mediados del verano. Walt había organizado un pequeño equipo de hombres locales que trabajaban los fines de semana y entre ellos reemplazaron el techo, reconstruyeron el porche, repararon la pared exterior agrietada y restauraron la fontanería y la electricidad en toda la casa. La casa, que había sido gris y derrumbada cuando Cora llegó, se convirtió en algo limpio, sólido y profundamente ella misma de nuevo. El tipo de casa que parecía haber sabido siempre lo que era. Pero fue lo que creció fuera de la casa lo que atrajo a la gente. La noticia se extendió como se extienden las cosas en las pequeñas comunidades, a través de la conversación y la curiosidad. Una mujer en Fredericksburg mencionó la restauración a su club de jardinería. El club de jardinería la visitó. Un miembro escribió sobre ello para un boletín regional. El boletín llegó a un periodista que cubría la agricultura sostenible y la conservación de plantas nativas en la región montañosa de Texas. El periodista vino, pasó una tarde con Cora y publicó un artículo que se compartió ampliamente en línea. En cuestión de semanas, Cora comenzó a recibir cartas y correos electrónicos reenviados a través de la universidad. Algunos eran de investigadores, algunos eran de mujeres mayores que habían leído sobre lo que estaba haciendo y querían saber si podían venir a ayudar. Algunos eran de familias que habían heredado colecciones similares de viejos cuadernos y plantas secas y nunca habían sabido qué hacer con ellas. Ella respondió a todos. Las mujeres mayores llegaron primero. Agatha llegó desde Comfort. 78 años y una herbolaria de toda la vida con conocimientos que había llevado sola durante años sin nadie a quien transmitirlos. Lorraine vino de Curville, 69 años y recién enviudada, buscando algo que hacer con los largos y silenciosos días. Evelyn condujo 2 horas desde Bernie porque había pasado 30 años como enfermera y entendía las plantas medicinales mejor que la mayoría de los médicos con los que había trabajado. Mabel llegó la última, 81, como Cora, de ojos agudos y deliberada, quien dijo en su primer día que había estado esperando algo como esto sin saber que existía. Se convirtieron en el núcleo de lo que la propiedad se estaba convirtiendo silenciosamente. No solo un jardín, una comunidad. Gerald vino un sábado de octubre, 7 meses después de que Cora se fuera de San Marcos. Sabía que venía porque Walt había visto un coche desconocido girar en el camino de tierra y le había enviado un mensaje de texto desde el invernadero donde estaba trabajando. Vehículo utilitario deportivo negro, de aspecto caro. Cora había sonreído a su teléfono, lo había puesto boca abajo en la barandilla del porche y había esperado, con las manos alrededor de su té matutino. Oyó el coche antes de verlo, el sonido de neumáticos de ciudad moviéndose con incertidumbre sobre un camino para el que no estaban diseñados. Luego apareció a través de la línea de árboles y se estacionó al borde del patio despejado. Gerald salió primero, luego Theo, quien aparentemente había conducido desde Austin para unirse a su hermano. Se pararon junto al coche y miraron lo que tenían delante. Cora los vio verlo. La casa estaba completamente restaurada, su exterior de piedra caliza limpio y sólido. El porche reconstruido colgaba con manojos de hierba secándose y estaba flanqueado por profundos bancales de jardín repletos de crecimiento de finales de temporada. El jardín sur era visible desde donde estaban, dispuesto en cuidadosos bancales separados por senderos de piedra, densos de plantas en todos los tonos de verde, plata y gris. El pequeño invernadero brillaba a lo largo de la pared este. Letreros pintados a mano identificaban las plantaciones. Senderos de grava se movían por la propiedad con clara intención. No se parecía en nada a la ruina que habían descartado. Parecía algo que había sido amado hasta devolverlo a la existencia. Gerald subió por el sendero hacia el porche, Theo detrás de él. Agatha y Lorraine estaban trabajando en los bancales lejanos y ambas levantaron la vista cuando los 2 hombres pasaron. Agatha no dijo nada, pero los observó con la expresión de una mujer que se reserva el juicio. Gerald se detuvo al pie de los escalones del porche. Mamá, Gerald, Theo. Cora mantuvo la voz serena. Esto es inesperado. Deberíamos haber llamado, dijo Theo.
Parecía genuinamente incómodo, lo que Cora notó. Gerald miró a su alrededor lentamente, asimilando el porche restaurado, los manojos de hierbas, los letreros, el jardín que se extendía detrás de ellos. Mamá, esto es extraordinario. Lo que has hecho aquí. Lo que he hecho, dijo Cora, no es lo que esperabais. Gerald tuvo la honestidad de sostenerle la mirada. Ambas cosas, supongo. Ella señaló las sillas del porche. Sentaos. Se sentaron. Por un momento, nadie habló. Un pájaro carpintero trabajaba firmemente en uno de los cedros a lo largo del borde de la propiedad. Desde el invernadero llegaba el débil sonido de Walt silbando algo sin melodía. Nos enteramos de la colaboración con la universidad, dijo Theo finalmente. Gerald me mostró el artículo. No teníamos ni idea, mamá, sobre los cuadernos de la abuela, sobre nada de esto. Nadie preguntó, dijo Cora. No fue brusco, simplemente un hecho. Ya habíais decidido lo que valía esta tierra antes de que a ninguno de los dos se os ocurriera mirarla. Gerald se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Es justo. Lo dijo en voz baja, y ella creyó que lo decía en serio. Te tratamos como lo hicimos porque nos convencimos de que estábamos siendo responsables. Prácticos. Nos dijimos a nosotros mismos que era por tu seguridad. ¿Y lo era? Estuvo en silencio el tiempo suficiente para que la respuesta fuera clara. En parte, dijo, pero no del todo. También fue por conveniencia, por no saber cómo hacer espacio para algo que no encajaba perfectamente en nuestras vidas. Hizo una pausa. Te merecías algo mejor que eso. Lo sé ahora. Cora miró a su hijo mayor, el niño que había criado a través de una infancia difícil y una adolescencia incierta. El hombre en el que se había convertido, capaz y exitoso y genuinamente limitado en formas que apenas ahora comenzaba a entender. Sintió algo complicado moverse dentro de ella. No perdón, no todavía, quizás nunca de una forma simple, pero sí reconocimiento. Podía verlo claramente, su mezquindad y su potencial. Ambos. ¿Por qué estáis aquí, Gerald? Preguntó, no con crueldad. Él y Theo intercambiaron una mirada. Queríamos verte y queríamos disculparnos adecuadamente, en persona. Y, dijo Theo, queríamos saber si había algo que pudiéramos hacer para ayudar con todo esto. Cora dejó su té, miró hacia el jardín sur, donde las plantas de su madre prosperaban a la luz de octubre. Pensó en Eleanor, paciente y no reconocida, preservando cosas que el mundo era demasiado descuidado para notar. Pensó en los 11 cuadernos y los frascos sellados con cera y la fe silenciosa de una mujer que trabajó sin ninguna certeza de que alguien continuaría lo que ella comenzó. Se volvió hacia sus hijos. Os diré lo que le dije a Walt cuando me ayudó a mudarme. Dijo, no necesito que me rescaten. Nunca lo necesité. Lo que necesito son personas dispuestas a hacer el trabajo real. Gerald asintió lentamente. ¿Qué tipo de trabajo? Cora se levantó y cogió sus guantes de jardinería de la barandilla del porche. Seguidme, dijo. Los condujo al jardín sur sin mirar atrás. Y después de un breve momento de vacilación, ambos hijos la siguieron por el sendero de grava entre las plantas supervivientes de su abuela, hacia el trabajo que ya estaba esperando. El invierno llegó suavemente a la región montañosa ese año. Los jardines se aquietaron como lo hacen los jardines, llevando su energía hacia las raíces y el suelo, almacenando lo que habían reunido durante los meses cálidos para los fríos. Cora había esperado sentir la lentitud del invierno como una frustración, la pausa forzada después de un año de constante movimiento hacia adelante. En cambio, descubrió que la acogía con agrado. Había un tipo diferente de trabajo que pertenecía al invierno. Documentación, planificación, el trabajo cuidadoso y sin prisas de poner las cosas en orden para que la primavera tuviera algo sólido sobre lo que construir. Pasaba las tardes en la larga mesa de madera de Eleanor, actualizando los diarios de la propiedad, manteniendo correspondencia con el equipo de la doctora Pendleton sobre el programa de siembra del próximo año, escribiendo cartas a las familias que se habían puesto en contacto sobre sus propias colecciones heredadas de viejos cuadernos y plantas secas. Ahora eran 11,
familias dispersas por la región montañosa, y más allá que habían leído sobre lo que Cora había construido y habían reconocido algo de sus propias historias en ello. 3 ya habían traído sus colecciones en persona. 2 más habían acordado donarlas al proyecto de preservación en la primavera. El trabajo de su madre se estaba expandiendo hacia afuera exactamente de la manera en que los seres vivos se expanden cuando se les dan las condiciones adecuadas. Gerald y Theo volvieron. Eso la sorprendió más de lo que esperaba. Gerald vino 3 sábados seguidos durante noviembre, llegando temprano y trabajando sin quejarse junto a Walt y los estudiantes de posgrado. Aprendió la diferencia entre las plantas que valía la pena salvar y las especies invasoras que valía la pena eliminar. Aprendió a leer el jardín de la manera en que Cora estaba enseñando lentamente a todos los que venían aquí a leerlo. Trajo a su hija menor el tercer sábado, una joven de 16 años llamada Claire, que tenía los ojos oscuros de su bisabuela Eleanor y un interés inesperado en los cuadernos medicinales que alegró silenciosamente a Cora de una manera que no podía articular del todo. Theo vino una vez antes de Navidad, se quedó 2 días, durmió en un dormitorio restaurado del desván. Hablaron más en esos 2 días que en los 2 años anteriores. Le preguntó sobre Eleanor, sobre la historia de la propiedad, sobre lo que planeaba para los próximos años. Escuchó de una manera que no había escuchado antes, sin la impaciencia subyacente que había sentido en ambos hijos cuando vivía en la casa de Gerald. No le dijo a ninguno de los dos que todo estaba perdonado. No lo estaba, no del todo, y había decidido que no le debía a nadie un perdón que no sintiera genuinamente. Pero podía sostener la herida y la relación a la vez. Había aprendido que podía recordar claramente lo que se había hecho y aún así elegir seguir adelante. Eso no era perdón exactamente. Era algo más exigente que el perdón. Era la decisión de continuar. En febrero, la doctora Pendleton llamó para decirle que un artículo que documentaba la colección de la propiedad había sido aceptado por una revista de etnobotánica revisada por pares. El artículo mencionaba a Eleanor Whitfield como la recolectora principal y a Cora Whitfield como la líder de preservación y restauración. Cora se quedó pensando en eso durante mucho tiempo después de que terminó la llamada. El nombre de su madre impreso en una revista científica. Crédito dado 40 años tarde a una costurera de Fredericksburg que había entendido algo importante que el mundo en general había estado demasiado ocupado para notar. Pensó que a Eleanor le habría hecho gracia la atención. Luego pensó que quizás Eleanor habría sentido, silenciosa y privadamente, que era lo correcto. Llegó la primavera y los jardines despertaron. Cora se paró en el porche una mañana de marzo, un año casi exacto desde que se había marchado de la casa de Gerald en San Marcos, y miró en lo que se había convertido la propiedad. El jardín sur estaba ahora completamente restaurado. Cada bancal que su madre había diseñado en esos cuidadosos diagramas de los cuadernos estaba plantado, cuidado y comenzaba a mostrar el primer verde de la nueva temporada. El invernadero funcionaba a plena capacidad, germinando semillas recolectadas el otoño anterior, continuando el trabajo de propagación que eventualmente distribuiría estas plantas a otros jardines, otras reservas, otros lugares donde echarían raíces y persistirían. Letreros pintados a mano a lo largo de los senderos nombraban cada planta de 3 maneras: su nombre común, su nombre popular y la anotación personal de Eleanor de los cuadernos. Agatha ya estaba en los bancales lejanos con sus herramientas. Lorraine llegó a través de la línea de árboles a pie, como siempre llegaba, habiendo decidido que prefería caminar la media milla desde donde estacionaba su coche. Evelyn y Mabel llegaron juntas poco después, como casi siempre hacían ahora. Walt estaba en el invernadero. Se esperaba a Felix, del equipo de la doctora Pendleton, a media mañana. Claire, la hija de Gerald, había preguntado si podía venir en las vacaciones de primavera. Cora había dicho que sí de inmediato. Entró, preparó té y se quedó en la ventana de la cocina, mirando el jardín sur mientras la tetera se calentaba. Pensó en la mujer que había sido hace un año, sentada en la sala de estar de Gerald, mirando folletos del Cedar Ridge Senior Living, escuchando a sus hijos explicar con cuidadosa paciencia
por qué su tiempo para vivir en sus propios términos había pasado. Pensó en el viaje hasta aquí, la escritura oxidada en el fondo de su bolsa de viaje, la cara de Walt cuando vio la casa por primera vez, el olor del cuarto de trabajo cuando abrió la puerta por primera vez, la caligrafía de su madre en 11 cuadernos, la salvia de gorro turco creciendo silenciosamente en las ruinas del segundo bancal, esperando con una paciencia que había superado todo lo que el mundo le había arrojado. Pensó en lo que había construido aquí, no solo el jardín restaurado, no solo el proyecto de preservación, no solo la colaboración universitaria y la colección documentada y la creciente red de familias que sacaban a la luz su propio conocimiento heredado, sino la comunidad. Agatha y Lorraine y Evelyn y Mabel, mujeres a las que se les había dicho que sus años útiles habían quedado atrás y que habían venido aquí y descubierto que era una mentira. Walt, que había conducido 2 horas solo porque ella llamó y preguntó y nunca se fue realmente. Claire, de 16 años, leyendo los cuadernos de su bisabuela con genuina curiosidad. Gerald, con sus guantes de trabajo, aprendiendo a distinguir una planta de otra. Esto era lo que realmente había preservado su madre. No solo las plantas, la comprensión de que las cosas viejas todavía importaban, que el conocimiento acumulado a lo largo de una vida no disminuía con la edad, sino que se profundizaba, que el hábito del mundo de descartar a sus mayores no era sabiduría, sino un desperdicio, un descuido que costaba a todos algo esencial. Cora tenía 81 años. Sus manos temblaban a veces, se movía lenta y deliberadamente, y descansaba cuando lo necesitaba. Su cuerpo no era lo que había sido, y no se hacía ilusiones al respecto, pero se despertaba cada mañana con un propósito que llenaba el día por completo, y se acostaba cada noche habiendo hecho un trabajo que importaba, y vivía dentro de una comunidad que la veía claramente y valoraba lo que aportaba. Eso no era una disminución, eso no era el final de algo, era una vida vivida plena y precisamente en un terreno que era enteramente suyo. Sirvió su té afuera. El jardín de la región montañosa despertaba a la primavera. Las plantas de su madre volvían como siempre volvían, pacientes, persistentes y magníficas en su forma pausada. Y Cora Whitfield, de 81 años y completamente inacabada, dejó su taza, se puso los guantes de jardinería y salió a la mañana para encontrarse con ellas. A continuación, tienes 2 historias destacadas más directamente en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna subida.